Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, al menos 5 viviendas campesinas fueron dinamitadas por miembros del ejército con el argumento de recuperar para un medio ambiente sano tierras de reserva forestal en Mapiripán, Meta. Sorpresa en el país por la participación del comandante del ejército en el debate electoral. Rivales de Petro no agredidos por el general Zapatero protestaron por su participación en la campaña electoral. Exdirectivos del DANE piden que se revele cuál fue el verdadero daño causado por los hackers a Archivo Estadístico de Información del país. Minsalud dice que el tapabocas no será necesario en lugares cerrados cuando termine el actual pico de enfermedades respiratorias por la temporada de lluvias. En los deportes, Mauricio Posada. Mónica, Colombia obtuvo oro y plata con Marta Bayona y Kevin Quintero en la Copa Mundo de Pista en Escocia. Sara López y Daniel Muñoz ganaron medalla dorada en Copa Mundo de Arquería en Turquía. Alejandro Usquiano finalizó segunda en femenino. Y Luis Fernando Muriel, junto a Duván Zapata, brillaron por su juego y goles en victoria del Atalanta por la Liga Italiana. Unirnos bajo el vínculo contractual como pareja del mismo sexo. Aquí está, esta es la imagen del día, el primer matrimonio entre mujeres en los 130 años de existencia de la Policía Nacional que tuvo lugar en una notaría de Bogotá. Fue un acto solemne pero breve de 17 minutos. El director de la Policía de Bogotá se comprometió a que ellas no sean discriminadas en la entidad ahora que forman una más de las familias de la institución. De esa historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, Yo Soy la Red Independiente presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Queridos miembros de la Red Independiente, buenas noches. A lo largo de este mes hemos recibido de ustedes más de 1.350 donaciones. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Es un voto de confianza por nuestro trabajo. Queremos cerrar abril con 2.000 baquiaportes. Y por eso, a partir de este momento y hasta la medianoche de hoy, por cada 50 donaciones recibidas, vamos a regalar uno de estos magníficos obsequios a uno de nuestros donantes, no importa cuál haya sido el monto de su aporte. Recuerden también que la promoción de la Alianza por la Verdad aún continúa activa. Aquí les contamos cómo pueden recibir este maravilloso morral de Noticias 1 y la revista Cambio. Por cada donación en baki.co/inclinada la Red Independiente de 230.000 pesos o más, ustedes van a fortalecer la labor informativa de Noticias 1. Tendrán la suscripción a la revista Cambio por un año y además recibirán este maravilloso morral reflectivo para que brille siempre nuestra Alianza por la Verdad. Muchas gracias por elegir la independencia. Y empezamos. Al menos 5 familias campesinas que llegaron a Mapiripán, Meta, desplazadas de otras zonas del país, perdieron sus precarias viviendas y sus pocas pertenencias por la dinamita que el ejército, respaldado por agentes de la Fiscalía, provocó dentro de estas. ¿Qué pasó? Víctor Ballestas. Mónica, el ejército llegó a ejecutar una operación de rescate del territorio por ser una zona de reserva ambiental, pero lo hizo con el daño que produce la dinamita y dejó en el lugar explosivos no detonados que encontraron los niños de la comunidad. Destruía totalmente la vivienda. El pasado viernes 8 de abril, hacia el mediodía, miembros del ejército apoyados por el CTI de la Fiscalía llegaron a la vereda Unibrisas, jurisdicción de Mapiripán, Meta, para desarrollar un operativo militar en el marco de la operación Artemisa, utilizada para combatir delitos ambientales. Funcionarios del ejército y de policía judicial, si bien estaban haciendo su procedimiento, decidieron explotar o colocar dinamita en sus viviendas y en puentes que sirven para la comunidad, para que los niños puedan ir a una escuela. Los miembros del ejército que iban a realizar la operación militar de rescate de zonas de reserva ambiental, tomadas por familias desplazadas que habían levantado allí sus precarias viviendas, decidieron sacar a esas personas utilizando dinamita sin importar el daño ecológico que cargas explosivas de ese tipo le causan a la tierra. Destruyeron todo, se quemó todo. Los videos grabados por la misma comunidad muestran que las viviendas fueron destruidas y también incineradas con las pertenencias de los pobladores dentro de ellas. Una de las víctimas y testigo de los hechos narró parte de lo que pasó allí ese día.
Me sacaron ahí para cerquita de la casa, como unos 200 metros de la casa, para explotar la casa. Acabaron, yo creo que con los animales, las gallinas, gatos que habían ahí. Fui a estallar y eso, había sangre, yo creo que de los animales. En estas otras imágenes se ve una de las cargas que no explotó y que fue hallada por un menor. La carga permanece en el mismo lugar pese al peligro de que explote en cualquier momento. Puede suceder una desgracia, pues claro, peor desgracia que lo que hacen no puede ser. Ahí está. La operación Artemisa es una estrategia militar contra la deforestación y vela por la protección del medio ambiente y su biodiversidad. Consultamos hoy a un experto sobre el uso de explosivos para defender la naturaleza. Los protocolos de destrucción van enfocados en eliminar, por ejemplo, maquinaria que se utiliza en minería ilegal o destrucción de cultivos de uso ilícito, pero jamás van diseñados para destruir la casa de los campesinos y de las poblaciones vulnerables. Sin duda, esto es una violación flagrante de los derechos humanos porque son los poderes del Estado arrojados sobre poblaciones altamente vulnerables. La comunidad reunió los testimonios de los afectados y firmó esta declaración en que se identifica a uno por uno para demostrar que no son delincuentes, pero aseguran que tienen miedo de las consecuencias de denunciar. Tememos por nuestras vidas, que pueda pasar como en el caso de Puerto Leguízamo, Putumayo, donde dieron de bajas civiles y luego los hacen pasar por guerrilleros dados de baja en combate. Noticias 1 consultó la opinión del ejército. A través de este comunicado dijeron que allí opera un grupo armado ilegal y que ese día encontraron uria, insumos químicos para cultivos ilícitos, guadañas y motosierras, entre otros elementos que se utilizan para cometer delitos ambientales. 6 trinos publicados por el comandante del Ejército General Eduardo Zapateiro en contra del candidato Gustavo Petro tienen en ascuas al país por ser la primera vez que un comandante militar de alto rango interviene abiertamente en una campaña electoral. Juan Fernando Barona. Mónica, Zapateiro se fue de frente contra Petro contestando un trino del candidato. Lo más sorprendente, sin embargo, fue el respaldo que el militar recibió del propio presidente de la República. En la época reciente de Colombia no se había presentado una situación de intervención en política electoral en contra del candidato presidencial que mayoritariamente está siendo respaldado en las encuestas por parte del comandante actuante del Ejército, general Eduardo Zapateiro. Menos aún, el segundo cargo de mayor jerarquía militar había sido respaldado en tal actitud que desafía la letra de la Constitución por el presidente de la República. Todo empezó el 20 de abril cuando el candidato Gustavo Petro trinó criticando a parte de la cúpula militar. Mientras los soldados son asesinados por el Clan del Golfo, algunos de los generales están en la nómina del clan. La cúpula se corrompe cuando son los politiqueros del narcotráfico los que terminan ascendiendo a los generales. 2 días más tarde, es decir ayer, el general Zapateiro en un acto insólito le contestó de manera muy agresiva e impropia del respetuoso lenguaje castrense y en la misma red digital Twitter al candidato Petro. 6 mensajes del alto oficial dan cuenta de que su reacción no fue improvisada. Por el contrario, parece haber sido fríamente calculada y de acuerdo con sus superiores civiles. No hay a quien le duela más la muerte de un soldado que a los que portamos el camuflado, pero su sacrificio supremo por el país no debería ser usado en narrativas de campaña política. Zapateiro añadió: Senador, no se valga de su investidura para pretender hacer politiquería con la muerte de nuestros soldados. Más bien cumpla con su deber ciudadano de denuncia fundamentada ante la Fiscalía de los hechos que usted menciona, sea quien sea. E incluyó otro trino que hubiera podido ser firmado por la campaña de un opositor de Petro. A ningún general he visto en televisión recibiendo dinero mal habido. Los colombianos lo han visto a usted recibir dinero en bolsa de basura. Diferentes sectores políticos, analistas e incluso candidatos rivales de Petro aseguraron que el comandante del ejército violó los artículos 127 y 219 de la Constitución que prohíbe la participación de miembros activos de las Fuerzas Armadas y de policía en los debates políticos del poder civil. La fuerza pública no es deliberante. Los miembros de la fuerza pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos. Para mayor sorpresa del país democrático, el comandante del ejército no solo no fue reprendido por su jefe, el presidente de la República, sino que recibió el respaldo total de este en un acto público. Hoy, un senador de la República se pronunció agrediendo a las fuerzas militares, señalándolos de cómplices del narcotráfico. Si cualquier persona, y más un congresista,
que ostenta una responsabilidad política, tiene una acusación de ese nivel, que tenga la gallardía de denunciarlo ante las Cortes, que se presente a los tribunales, pero que no pretenda hacer política enlodando la institucionalidad. Pese a que el alto oficial y el propio jefe de Estado violentaron la letra constitucional, la Procuraduría, cuya jefa se encuentra de viaje en España, no ha dicho ni una palabra. El senador Petro no se quedó callado. En una de las manifestaciones de su campaña, sin mencionar al comandante del ejército, dijo que héroe militar de la patria es el que defiende a los colombianos comunes y corrientes y no a los políticos influyentes. En una plaza pública en Boyacá y en medio de una manifestación, el candidato presidencial Gustavo Petro le respondió al comandante del ejército, general Zapateiro, aunque sin mencionarlo. No queremos ver más fotos de generales abrazados con narcotraficantes. Queremos ver fotos de generales abrazados con la mujer campesina y con el hombre trabajador. Petro aludía, entre otras, a las fotos del narcotraficante Ñeñe Hernández, asesinado hace poco tiempo, con varios generales activos. En las fotos con el Ñeñe aparecen los generales Raúl Rodríguez, Adolfo Hernández, Jorge Jerez y Ricardo Restrepo, lo que, según el candidato del pacto histórico, deshonra a la fuerza pública. No abrazarse con los narcotraficantes, llámese Otoniel, llámese el Ñeñe, no da dignidad a la fuerza pública de Colombia, la ensucia. Y la mayoría de la fuerza pública de Colombia no está sucia. En Sogamoso, Petro aseguró que en su eventual gobierno los héroes de la patria no serán quienes defiendan a los políticos corruptos, sino quienes defiendan la vida de los colombianos del común. Y recordó el bombardeo en Caño Seco, San Vicente del Caguán, donde murieron 8 menores de edad. El héroe de Colombia es el que defiende la vida de Colombia, no el que condena a Colombia a la masacre y al genocidio. Petro insistió en que la dignidad de la fuerza pública se garantiza a través de los méritos y no del tráfico de influencias. Una fuerza pública digna en donde el ascenso sea posible, no por la cercanía al político corrupto que se abraza con el narcotraficante, sino que el ascenso sea posible por el mérito. Y anunció que a partir del 7 de agosto de este año, si se inicia su presidencia, se termina el concepto del enemigo interno en la doctrina militar. Los candidatos de la derecha cerraron filas para respaldar la participación política del comandante del ejército, pero los demás contradictores de Gustavo Petro no vacilaron en destacar como ilegal la actuación del general Zapateiro. Eduardo López Junque. Mónica, hoy Federico Gutiérrez, beneficiario de la participación política del comandante del ejército, le agradeció en su discurso a las fuerzas militares. Totalmente reprochable. Desde diferentes sectores políticos se solicitó el retiro del comandante del ejército por interferir en el debate electoral y por hacerlo en contra de uno de los candidatos. He solicitado a la Procuraduría General de la Nación la suspensión inmediata del comandante del ejército, el general Zapateiro, por su flagrante y descarada participación beligerante en política. Es un riesgo para la democracia. El presidente Duque, a cambio de encubrirlo, lo que debe hacer, demostrando su talante democrático, es llamarlo a calificar servicios. Varios candidatos presidenciales, rivales de Gustavo Petro, protestaron por la actitud del general Zapateiro y pusieron de presente los peligros para la democracia si militares que tienen a su disposición miles de hombres armados deciden tomar partido en el debate electoral. El general Zapateiro no puede participar en política. Puede pensar lo que quiera y el gobierno puede tratar de buscar caminos institucionales para responder si se considera que se tienen que responder, pero el general Zapateiro ni el presidente de la República pueden participar en política. Lo que sí me parece a mí muy grave es que el presidente de la República salga a defender una actitud anticonstitucional del general Zapateiro, lo cual está mostrando es que el gobierno tiene candidato y está perturbando la democracia. El senador liberal Luis Fernando Velasco, por su parte, le recordó al general Zapateiro para qué están las armas de las fuerzas militares y de la policía. Las armas de la República están instituidas para defender la democracia, no para amenazarla.
hay altos oficiales con graves indicaciones de pertenecer a la nómina del Golfo. Identifíquelos, sáquelos de la institución y de esa manera hará respetar el nombre de los generales. Federico Gutiérrez y John Milton Rodríguez, candidatos cercanos al gobierno y a su partido, respaldaron al comandante del ejército. General Zapatero, no se vuelva a dejar picar la lengua del camarada de politiqueros, corruptos y narcotraficantes. Usted siga para adelante. Hay quienes desprecian nuestra fuerza pública. Yo todo lo contrario. Yo quiero enviarle un abrazo de cariño, siempre de solidaridad y de gratitud a todos los integrantes de nuestra fuerza pública. En los corrillos del Congreso se comentó que el comandante del ejército no hubiera publicado 6 trinos si no hubiera contado con la autorización del presidente Duque. En 1965, en 1984, en 1997, en 2006 y en 2014, el presidente colombiano ha asumido su condición de comandante de las fuerzas militares para destituir a comandantes del ejército por involucrarse en la política y o las elecciones. Esa tradición de respeto a la ley no está continuando. Y aquí está el soldado más antiguo del ejército. Contrario a lo que ha sucedido en las últimas horas, en que el presidente de la República respaldó abierta y públicamente la participación en política electoral de un general activo, quien además ostenta en la actualidad el alto cargo de comandante del ejército. En la historia de Colombia hay muchos ejemplos del respeto que los jefes de Estado les imponían a los oficiales de mayor rango, que se atrevían a intervenir en asuntos políticos, retirándolos de las filas inmediatamente. Y eso es lo que quiero. El gobierno de Guillermo León Valencia. El 27 de enero de 1965, el presidente Guillermo León Valencia destituyó al ministro de Guerra, general Alberto Ruiz Noboa, recordado entre muchas otras operaciones famosas de la época por ser el ejecutor del Plan Lazo para someter a las guerrillas liberales de Tiro Fijo y Jacobo Arenas. En desarrollo de ese plan, el general Ruiz aseguró en público que la violencia era producto de la desigualdad social. Valencia lo destituyó. Ha servido más para unirnos que para distanciarnos. En 1984, el presidente Belisario Betancur destituyó al ministro de Defensa, general Fernando Landazábal Reyes, cuando este afirmó que la cita del mandatario en España con voceros de la guerrilla del M-19 era descortés con las fuerzas militares. Betancur lo llamó a calificar servicios. El presidente Ernesto Samper ordenó el retiro del general Harold Bedoya como comandante de las fuerzas militares por la actitud beligerante del general a varias decisiones del jefe de Estado y por su posición activa en los temas políticos de la época. El 20 de febrero de 2006, el presidente Álvaro Uribe destituyó a su comandante del ejército, general Reinaldo Castellanos, cuando se descubrió que 21 soldados habían sido torturados durante una instrucción militar que se realizó en la base de Piedras, Tolima, en 2003. Militares. El 18 de febrero de 2014, el entonces presidente Juan Manuel Santos también ordenó el retiro del general Leonardo Barrero, comandante de las fuerzas militares, hoy señalado por un jefe de clanes delictivos de haberse aliado con bandas de narcotráfico. Santos lo despidió sin fórmula de juicio debido a la revelación periodística de conversación telefónica del general Barrero con el coronel Robinson González del Río, en ese momento detenido, a quien le dijo que se inventara, comillas, una mafia para denunciar a los fiscales que estaban investigando las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos cometidos por los uniformados. Aunque los mismos que eligieron procuradora a Margarita Cabello habían elegido a Alejandro Ordóñez, ella y él tienen pensamientos opuestos sobre el papel de un procurador frente a la participación de un presidente en las elecciones. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, Alejandro Ordóñez, solo para prevenir, le advirtió al presidente Santos que no podía hacerlo, pero cuando se hicieron evidentes las participaciones del presidente Duque, la procuradora Cabello guardó silencio. Nuestras intervenciones se realizarán en forma seria. La procuradora Margarita Cabello, nombrada por la coalición de gobierno Duque, no se ha pronunciado acerca de las quejas de varios sectores del país que señalan la presunta participación en política del presidente de la República, Iván Duque. Que le hablaban al país que jamás se irían a expropiar, que amaban el sistema de libertades económicas y lograban enceguecer y obnubilar a un sector de la población. La razón es porque la Procuraduría no es la competente para juzgar disciplinariamente al presidente de la República. Sin embargo, existen antecedentes para instar
al jefe de Estado a no participar en política. Exhorto respetuosamente al señor presidente de la República y a través suyo a los demás funcionarios del Gobierno Nacional a que se abstengan de incurrir en actos que puedan vulnerar el ordenamiento. El entonces procurador Alejandro Ordóñez, según él, ejerciendo su obligación como garante de los intereses de la sociedad, le solicitó en 2013 al presidente Juan Manuel Santos que se abstuviera de participar en política en su beneficio o a favor de terceros. Debo recordarle el principio de legalidad que indica que los servidores del Estado solo pueden hacer lo que la Constitución y la ley permitan. El ex procurador Ordóñez, quien fuera candidato de la consulta uribista hace 4 años, consideró que el deber de la Procuraduría sí es velar por los intereses de la sociedad y no por una candidatura particular. Institución que lleva 200 años de existencia. Y la procuradora Cabello ha reiterado su preocupación porque se ejerzan garantías para las próximas elecciones presidenciales, advirtiendo que lleva más de 500 actuaciones disciplinarias por presunta participación en política de servidores públicos. Pero hay bastantes. Salud. El Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción demandó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al presidente Iván Duque por presunta participación en política, mientras que miembros del pacto histórico denunciaron penal y disciplinariamente al presidente Duque ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por estos mismos hechos. El informe Noche y Niebla del Banco de Datos de Derechos Humanos del CINEP es la primera evaluación del año pasado en conocerse. Según sus cifras, el mayor autor de violaciones a los derechos humanos en 2021 fue la policía, cuyas cifras cuadruplican a las de los paramilitares. El sacerdote jesuita Javier Giraldo y defensor de derechos humanos dijo que en 2021 se registró el mayor número de hechos victimizantes y de manera sistemática en el marco de las protestas sociales, el liderazgo político y social, así como en la defensa del territorio. Así lo revela el más reciente informe Noche y Niebla y Violencia Política en Colombia, dado a conocer este jueves por el Centro de Investigación y Educación Popular CINEP, en el que señala a 2 actores armados legales e ilegales como los mayores responsables de ataques contra los civiles. Ha sido por parte de la policía y de los paramilitares. El estudio señala a la policía como presunto responsable de 1.102 violaciones de derechos humanos, a los paramilitares de 286, a la Fiscalía de 83 y al Ejército de 73. El padre Giraldo señaló que la violencia policial a través del SMAT se agudizó durante el gobierno Duque. Vino la reacción, la represión más brutal de parte del Estado. Hubo presencia de organismos internacionales muy alarmados por lo que estaba pasando en Colombia. El sacerdote jesuita dijo que después de la firma del acuerdo de paz, el Clan del Golfo tiene el control territorial, sembrando terror en varias zonas del país. Así su jefe, alias Otoniel, haya sido capturado. Desde Urabá, pasando por todo el Chocó, el Valle del Cauca, el Cauca, Nariño, el control paramilitar es total. Según el CINEP, los departamentos con más casos de violaciones a los derechos humanos fueron Santander con 321, Bogotá con 205, Cauca con 191, Valle del Cauca con 180, Boyacá con 123, Cundinamarca con 111 y Antioquia con 79 casos. Consultados sobre la pérdida de la información en el DANE, sus exdirectivos están de acuerdo en que el país debe conocer cuanto antes cuál fue la verdadera dimensión del daño para así saber cuál es la que se debe recuperar. Juliana Ramírez. Mónica, hablamos con varios exdirectores y exsubdirectores y no todos aceptaron que se publicara su respuesta, pero todos están de acuerdo en que es un deber del DANE hacer una evaluación completa del daño y no esperar a que el sucesor del actual lo haga en un nuevo gobierno. Noticias 1 consultó a varios exdirectores del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE sobre el hackeo y posterior borrado de 230 teras de información históricas de la entidad el 9 de noviembre pasado. Ellos coinciden en la necesidad de que el país sepa de manera clara y lo más pronto posible cuál es la verdadera magnitud del daño. Es claro que esa información es un bien público que debemos proteger y que debemos reconstruir sobre la que se haya perdido. Pero nada de eso se va a solucionar si no tenemos claridad de cuál es el impacto y la magnitud del daño que se generó. El país tiene en riesgo mucha información anonimizada y no anonimizada que sirve de base de investigaciones y de toma de decisiones. Por esa razón, los colombianos debemos conocer
qué fue lo que sucedió, tener un balance claro. Según el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, de 275 servicios que tiene la entidad, se han recuperado 187 y aunque se borró toda la información virtual, incluyendo los backup, aseguró que se tiene respaldo en cintas físicas y todo está bajo control. Asimismo, reconoció que después de la contingencia se ha sacado algunas estadísticas con base en datos que tenían funcionarios del DANE en sus computadores. En algunos casos específicos, no lo podemos negar, tuvimos acceso a usuarios locales que tenían repositorios recientes de información, pero la integridad de la información en lo sustantivo vino de estos backups físicos. El ex subdirector del DANE, Carlos Prada, se refirió a lo que incluso podría ser catalogado como una falta disciplinaria. No es normal que los datos se encuentren en computadores de los funcionarios. Eso siempre debe estar en los servidores para los cuales el DANE siempre ha tenido un protocolo de seguridad. Finalmente, el exdirector del DANE, Jorge Bustamante, considera que si bien el ataque fue grave, la entidad ha sabido sobrellevar la contingencia y por ello, según él, no se conoce queja de algún centro de investigación o gremio usuario del DANE. Hubo un problema con la información que ya está recuperando el DANE con respecto al robo o a la borrada de archivos que hubo de parte de un hacker o un delincuente. La pregunta es que las autoridades deben rápidamente buscarlo, la trazabilidad de ese hacker que entró a los archivos del DANE. Sin embargo, después de 153 días del ataque que borró la información del DANE, las autoridades no avanzan en la investigación sobre quién fue el atacante, ni sobre las vulneraciones al sistema informático del DANE que antecedieron ese ataque, como la larga interinidad del cargo del jefe de sistemas o que se cancelara la licitación para actualizar el principal dispositivo de la red del departamento que ya está obsoleta. Aunque ya están dadas las condiciones epidemiológicas para que termine el uso obligatorio del tapabocas en espacios cerrados, el Ministerio de Salud espera a que baje el actual pico de enfermedades respiratorias para ordenarlo. Camilo Galán. Mónica, hace ya semanas que la cifra de muertos del país está en un solo dígito y Bogotá, que ha sido el mayor epicentro, ha tenido días sin muertes. De manera que cuando pase el invierno y sus gripas, será la hora de que nos volvamos a ver las caras en la calle. Las cifras que ha tenido el país después del último pico de contagio a inicios de este 2022, con 279 muertes en su día más letal, ha cambiado considerablemente durante este último mes. Ahora, con semanas reportando tan solo un dígito en esta casilla. La cartera de salud analiza la posibilidad de que se acabe el uso del tapabocas en espacios cerrados y la denominación de la anterior pandemia como una endemia en las próximas semanas. Es decir, que el virus se mueva dentro de unos parámetros tolerables por los sistemas de salud de cada región. Sigue existiendo, el virus sigue circulando, pero ya se vuelve parte, digamos, de, entre comillas, del paisaje, parte de lo que, de todos los demás virus que afectan estacionalmente a la población y que generan influenza, neumonía y demás. Y eso sería el escenario, digamos, ideal. Bogotá está a la espera de los lineamientos frente al nuevo rumbo que puede tomar el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, lo que significa la unificación de los recursos, puntos de vacunación y talento humano. El Plan Nacional de Vacunación contra el COVID no se acaba, simplemente va a empezar a ser parte del esquema regular de vacunación con el que cuenta la ciudad de Bogotá. Ante los bajos niveles que se vienen reportando durante estos últimos días, el ministerio determinó que los reportes de casos y fallecidos por el virus ya no se harán diariamente. A partir del mes de mayo, a consolidar los conteos diarios de vacunas y los conteos diarios de contagios y fallecimientos de manera semanal. Según el ministro, aunque el país tiene los niveles más bajos de la pandemia, este no es un momento oportuno para retirar la medida del tapabocas en espacios cerrados por el pico de enfermedades respiratorias que se vive en su mayoría por el invierno, pero que esta situación de calma se debe revisar, ya que a pesar de la estabilidad se necesita mantener esta durante un periodo de más de 30 días. Y frente a la vacunación, aun cuando la cobertura ya supera el 83% en primeras dosis, 62% en esquemas completos y 34% en dosis de refuerzo, es necesario que estos niveles continúen aumentando, pues es la inmunidad la que ha logrado que estas cifras hayan caído. Los tanques de pensamiento ya calculan cómo están las trizas de la paz, lo que indican los indicadores.
Desde 2016, cuando Colombia firmó el acuerdo de paz, el país estaba en el puesto 145 entre los 163 evaluados en el índice global de paz y lo mantuvo hasta 2019, cuando pasó al 142. En el 2020 bajó al 140 y en el 2021 volvió a treparse al puesto 144. Esto indica que ya casi terminan de hacer trizas la paz. Esto es lo que indican los indicadores. Los jóvenes a los que una fiscal de Pasto pretendía engañar con presiones en el proceso a los miembros de la llamada primera línea de Pasto fueron dejados en libertad por el juez, que además de ver la falta de pruebas de la fiscalía, destacó su derecho constitucional a la protesta. Esta judicatura se abstiene de imponer medida de aseguramiento alguna. Juez segundo municipal de Pasto de Control de Garantías encontró que los 6 jóvenes que procesaba por las protestas de 2021 en esa ciudad no son terroristas ni un peligro para la sociedad, como lo pidió declararlo la fiscal cuarta especializada Silvana Uribe. Durante la audiencia este martes, el juez falló que los acusados no pertenecen a una estructura criminal, porque ni se reúnen de manera sistemática para concertar acciones como los terroristas, y explicó que los jóvenes lo que hicieron fue el uso de su derecho constitucional a reunirse y asociarse para protestar de manera pacífica. Son fines nobles dirigidos a una sociedad. Debe dárseles el carácter de delito político. También puso en tela de juicio otras pruebas de la Fiscalía como agente encubierto para seguir a los jóvenes durante la protesta o videos que no identificaban plenamente a los acusados en actos vandálicos. Y por eso la falta de credibilidad, o la no credibilidad, o la menguada credibilidad que se da por parte de esta judicatura. En la audiencia anterior, la defensa de los jóvenes mostró los mensajes de WhatsApp en los que la fiscal Silvana Uribe presionó a Luis Felipe Delgado para que llegara a un preacuerdo con la fiscalía, o si no, se iba a juicio. Hace justicia por ceñirse al derecho, por hacer visible este caso. La fiscalía no apeló la decisión del juez y los acusados deberán atender los llamados judiciales para la continuación del proceso. El cuestionado director del Centro de Memoria Histórica y el senador Iván Cepeda protagonizaron esta tarde el debate de mayor atención en la Feria del Libro, el primero negacionista de nuestra historia en derechos humanos y el segundo víctima en su familia del exterminio de la Unión Patriótica a manos de militares y paramilitares. Hoy, en el marco de la Feria del Libro de Bogotá, el espectador realizó el conversatorio La Batalla de la Memoria, en la que el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, debatió con el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Darío Acevedo, sobre el conflicto armado, democracia, el genocidio de la UP y la concepción de la memoria en medio de la polarización. Es precisamente por la intensidad del conflicto, por la duración del mismo, por la tragedia que ha ocasionado en la vida colombiana, que es necesario hacer trabajos de memoria de esta naturaleza y que los haya impulsado el Estado colombiano. No comparto la tesis de que es el Estado por iniciativa propia, el círculo o los círculos de poder de la sociedad colombiana, quienes de manera autónoma y voluntaria han accedido a crear una política de verdad, justicia y reparación. Ha sido una lucha muy intensa para las víctimas. Acevedo afirmó que como la izquierda históricamente ha perdido siempre elecciones, por ello le echa la culpa al Estado de todo. Muchos movimientos de izquierda, de oposición, de centro, populistas como la NAPO, el MOVIR, el Partido Comunista, etcétera, participaban en elecciones. Claro, como perdían, le achacaban la culpa al Estado. El senador del Pacto Histórico le recordó a Acevedo la violencia política practicada desde el Estado a partidos y movimientos de oposición, como fue el caso del genocidio de la Unión Patriótica, cuyos crímenes de Estado van en 5.733 según la JEP. Estamos a unos días de que un organismo internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se pronuncie definitivamente sobre el exterminio de 6.000 personas que han sido integrantes de la Unión Patriótica. Cepeda afirmó que el poder en Colombia se ha ejercido de manera violenta. En Colombia ha habido un aparato militar que ha sido utilizado para socavar la democracia. No somos la Argentina de los 70, no somos el Chile de Pinochet, no somos la Centroamérica de los dictadores militares.
nuestras fuerzas militares han sido respetuosas de la democracia. Indudablemente. O me dicen si ha habido aquí algún golpe de Estado. El director del Centro de Memoria pasó por alto el hecho de que el presidente Duque, comandante jefe de las fuerzas militares, y el comandante del ejército Eduardo Zapatero han participado en política recientemente. Luego de vencer los obstáculos de febrero pasado, 2 patrulleras de la policía pudieron contraer matrimonio. Por primera vez en las Fuerzas Armadas de Colombia hay una pareja del mismo sexo y su comandante se comprometió a respetar esta unión. Enrique Tapia. Mónica, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá felicitó a la pareja y se comprometió a que dentro de la policía no sea perturbada esta nueva familia. El pasado 17 de febrero, estas 2 patrulleras intentaron formalizar su relación a través del matrimonio en esta notaría en el centro de Bogotá. Y aunque todo estaba preparado, las sillas reservadas para la ceremonia nupcial no pudieron ser ocupadas. El silencio y la soledad terminaron siendo testigos de la boda que no pudo ser, porque la institución no les otorgó un día de permiso. Es la primera vez que tenemos que aplazar un matrimonio porque nos los han solicitado así y por escrito. Esta semana, 66 días después del primer intento, las novias finalmente cumplieron su sueño de casarse. Para celebrar la formalización y solemnización del vínculo contractual. El pasado lunes a las 11 de la mañana y portando el uniforme de la policía, estas 2 patrulleras llegaron a la notaría 36. Allí, en medio del nerviosismo y la ansiedad, revisaron junto al notario encargado la documentación que más tarde selló formalmente su relación como esposas. Declaramos en forma expresa que es nuestra libre, responsable y espontánea voluntad unirnos bajo el vínculo contractual como pareja del mismo sexo. La ceremonia, que duró cerca de 17 minutos, finalizó con el intercambio de argollas entre las contrayentes. Mírala y le recibí este anillo como símbolo de mi amor, yo lo dije, y guárdalo para siempre como señal de compromiso. Este se convierte en el primer matrimonio gay en los 130 años de la existencia de la policía. Y este es un gran avance para la historia del país, como quiera que es el primer matrimonio de una pareja del mismo sexo que en la Policía Nacional, Fuerzas Militares de Colombia, obviamente han contraído este compromiso tan importante de cara a esa diversidad de género. La policía señaló que es respetuosa e inclusiva con la diversidad de género en la institución. Para nosotros como Policía Nacional es motivo de agrado y de felicitación poder contar con un nuevo hogar institucional. El general Camacho garantizó el trato igualitario para esta nueva pareja de esposas. Nosotros vamos a estar acompañándolas a ellas para que puedan realizar su actividad en pareja sin ninguna clase de afectación. Como le repito, la Policía Nacional está presta a acompañarlas a que conformen su hogar. Por el momento, las recién casadas regresaron a su trabajo combatiendo el crimen en las calles, pero esperan en unos meses poder disfrutar de su luna de miel. La plataforma Netflix, que desde 1997 había crecido hasta sus actuales 221 millones de suscriptores, tuvo su primera cifra negativa este año. 200.000 clientes se desvincularon de ella y esto motivó un impacto en el precio de sus acciones. Netflix, la plataforma de streaming número 1 en el negocio de transmisión de películas de excelente calidad desde hace más de una década, por primera vez perdió suscriptores después de tener un crecimiento increíble y sostenido, de tal manera que la convirtió en la más fuerte del mundo en su campo. En el primer trimestre de este año sucedió lo que nunca se imaginaron sus administradores. 200.000 suscriptores se les fueron. Para una plataforma que pronosticaba ganar este año 2.5 millones de nuevos espectadores, es una gran pérdida. Este descenso de Netflix se debe a diferentes factores. La llegada de otras plataformas de streaming que tienen una oferta amplia y un cobro menor por suscripción, el retiro de los miles de abonados de Rusia y Ucrania desde cuando empezó la invasión y la reiterada costumbre de sus suscriptores de compartir su contraseña con otros 2 o 3 usuarios, lo cual disminuye la posibilidad de que se abran nuevas cuentas. Tanto así que de los 222 millones de cuentas que tiene Netflix, 100 millones son compartidas. Como consecuencia de la difusión de esta mala noticia, el valor de la acción de Netflix en el mercado internacional tuvo un brusco descenso, pero la plataforma no se rinde. No, chiquito, no. Siendo el mayor del mundo, cree que tiene la capacidad para recuperar su posición de liderazgo. El 29 de abril se ha determinado como el Día del Árbol y la semana pasada se celebró el Día del Planeta. Estas dos conmemoraciones nos ponen en tiempo presente a los seres humanos la necesidad de cuidar la naturaleza y todos sus recursos. Que definitivamente nuestros recursos naturales están siendo insuficientes para atender toda la demanda
de los recursos que requerimos para nuestro propio desarrollo. Aunque la destrucción de los recursos naturales es temática permanente, no todo el mundo ha tomado conciencia de cómo cuidarlos, cómo preservarlos y cómo evitar el uso de materiales que definitivamente dañan el entorno que los seres humanos necesitan para vivir. Se pensaba que las repercusiones ambientales se iban a ver hacia un futuro tal vez lejano, tal vez hacia unos 500 años adelante, o pues no se planeaba tal vez que en nuestra propia generación los impactos fueran tan fuertes. El planeta ha empezado a presentar antes de lo previsto un rápido deterioro, y una demostración nefasta de lo que está sucediendo es el fenómeno que conocemos como cambio climático. Inundaciones, los fuertes inviernos, grandes sequías, huracanes en algunos sitios, terremotos en otros lados, nos dan una muestra simple de que la naturaleza ya no está siendo capaz de proporcionarnos todos los elementos necesarios para subsistir. Aunque muchos piensan que los actos individuales no aportan nada para la conservación de los recursos naturales, un grano de arena detrás de otro y otro más terminará ayudando a la conservación de los recursos. Empecemos por algo agradable: sembrar un árbol cada año. Las nuevas generaciones nos lo agradecerán. ¿Cómo recibieron los sanandresanos la decisión sobre sumar, y hoy sobre la interconexión que está empezando a funcionar en la isla de Providencia? Mientras esperaban informaciones sobre el fallo del Tribunal de La Haya en que se resolvería, entre otros asuntos, si los pescadores artesanales colombianos podrían continuar con sus actividades en el Mar Caribe, los habitantes de las islas de San Andrés y Providencia recibieron una buena noticia: la entrega totalmente construido del Colegio Principal de Providencia, que se llama la Institución Educativa Junín, cuyas instalaciones fueron arrasadas por el huracán Iota. La reconstrucción se hizo con Claro por Colombia, un programa de la empresa de telecomunicaciones del mismo nombre, Claro, que presta servicios de internet y telefonía móvil, entre otros. La nueva institución educativa Junín tiene 560 metros cuadrados de construcción que serán utilizados por 100 alumnos de jardín infantil y primaria. El colegio será uno de los 9 centros digitales de Claro en San Andrés y Providencia. Los hombros, la cabeza. Los estudiantes fueron dotados para sus estudios de 10 tabletas y 10 portátiles que fueron instaladas en la sala de tecnología, a los que se suman otros 30 computadores que la comunidad de la isla podrá usar libremente. Este año la Feria Internacional del Libro de Bogotá tiene como invitado especial a Corea, cuya Cámara de la Industria Editorial trajo al país los títulos en inglés y coreano de las obras emblemáticas de la historia de Corea, pero también de los juegos coreanos contemporáneos, incluido el juego del calamar, en el que sin barrera de idioma se ha convertido en la atracción principal para los jóvenes. Recuerden que desde este momento hasta la medianoche por cada 50 aportes de cualquier monto, ustedes van a poder recibir un obsequio especial de parte de Noticias 1. Y recuerden que por aportes a 230.000 pesos o más, ingresando a baki.co/inclinada la red independiente, podrán apoyar el periodismo de Noticias 1, llevarse su morral reflectivo y la suscripción a la revista Cambio por un año. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.